Hola amigos, espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un video súper chévere en el que me voy a estar pegando uñitas press on. Por aquí las tengo, vamos a usar mis uñitas de Coraline. Y también quiero hablarles como de las diferentes técnicas o sí, maneras de aplicar nuestras uñas, como los sticky tabs, de pronto geles o bueno, pegantes que nos duren mucho más tiempo como este es el que vamos a estar usando el día de hoy. Se supone que nuestras uñitas deberían quedarse adheridas por lo menos 2 semanas, así que vamos a ponerlo a prueba. Vamos a empezar con el video ya. De igual forma, los invito a que se suscriban si les gusta este tipo de contenido, así la plataforma nos puede mostrar a más personas. Así que nada, amores, sin nada más que decir, vamos a empezar. Bueno, y lo primero que vamos a estar haciendo es limpiar nuestras uñitas. Quiero contarles que yo voy a hacer un paso extra que no tiene nada que ver con la aplicación de uñas Press On. Sin embargo, quiero realizarlo porque quiero cuidar un poco más mi uña natural. De hecho, no sé si pueden ver acá, pero tengo esta uña, esta partida, así que voy a tratar de arreglarla y voy a aplicar una capa de base coat por todas mis uñas para luego aplicar una capa de gel de construcción. De esa manera ellas van a estar un poco más fuertes y pueden ir creciendo mientras tengo estas uñas press-on aplicadas. Ese paso no tiene nada que ver con la aplicación, como les decía al inicio, ya que pues las uñas press-on no deberían necesitar este tipo de procedimientos. Sin embargo, esto es algo que yo estoy haciendo, bueno, precisamente porque me cambio las uñas mucho y porque quiero que mi uñita natural pues empiece a crecer. Este es el gel de construcción que yo normalmente utilizo y como pueden ver, miren, ya está súper acabado, así que yo creo que ya va siendo hora de conseguir otro. Entonces, miren, es una capa súper delgadita porque en realidad no quiero agregar mucho volumen, ya que pues precisamente mis uñitas pues no se ajustarían bien, ya que ellas son a la medida. Sin embargo, esta capita me va a ayudar primero que todo como a arreglar esa uña que está partida y a que no se termine de partir y pueda crecer. Y me va a dar un poco más de resistencia y también va a proteger mis uñitas porque vamos a estar usando un pegante que es, pues, si es fuerte, digamos, entonces quiero que mi uñita se proteja mucho más. Así que miren, doy una capita ligera, por así decirlo, por toda la uñita y listo, llevo esto a la lámpara por 60 segundos. Luego lo que hice también fue aplicar una capa de top coat, ya que todo este tipo de materiales siempre debemos sellarlos con un top finalizador. Entonces, la capa de top coat es esencial siempre que vamos a usar cualquier tipo de sistema, cualquier tipo de gel, ya que pues, esto tiene una capa de inhibición, obviamente, y no podemos dejar nuestras uñas así todas pegachetas, así que listo. Una capa de top coat y vamos a empezar con el proceso de aplicación de press on. Aquí tenemos los sticky tabs, listo. Entonces, primero, este es uno de los sistemas más sencillos, ya que su aplicación es supremamente fácil, puede hacerse súper rápido, no hay riesgo de ningún tipo. Incluso si tu uña te queda torcida, como es algo que vamos a ver más adelante en el video, pues puedes despegártela inmediatamente y puedes volver a acomodarla. Ah, Tampoco tienes como la urgencia de que tienes que pegar tu uña rápido porque se va a secar el pegamento. ¿Y qué más puedo contarles? Este tipo de pegatinas yo las consigo en Shein, también se pueden conseguir en Ali, en Temu. Y bueno, estoy segura que ya las uñas press-on son muy populares en muchísimas partes, así que en los comercios locales, pues en las tiendas de uñas, esto también ya deberían estarlo vendiendo. Sin embargo, en mi ciudad yo no las he conseguido, precisamente porque siempre, pues no sé, pido todo ese tipo de cosas por el Shein, así que se me hace como mucho más sencillo. Pero miren, como pueden ver, ellas vienen como diferentes tamaños, pensados pues en que se ajusten a tu uñita natural. Así que miren, aquí con estas pincitas que yo tengo, simplemente retiro el plastiquito y añado como el que yo sienta que más se acomoda a mi uñita natural, el tamaño que más se acomoda. Y básicamente eso es todo. Le quito como el otro plastiquito que tiene encima porque ya van a ver que tiene otro plástico y vamos a pegar nuestra uñita. Un paso también muy importante es limpiar nuestras uñas con un poquito de alcohol. Puede ser con uno de estos pañitos que son como, sí, como unas toallitas pequeñitas. Les ponemos un poco de alcohol o también podemos usar como este alcohol pad, pues sí, como, ¿cómo se llama eso? Es como una toallita con alcohol. Así que
limpiamos simplemente nuestra uña, este paso es muy importante. Y como pueden ver, aquí tengo la capa brillosita de que me dijo el top coat, pero eso debemos removerlo. Digamos que esa fuera mi uña natural, entonces lo que voy a hacer es remover todo el brillo de mi uñita natural, perdón, con una lima. Aquí tengo esta pequeñita, pero bueno, creo que no funcionó mucho, así que tengo que usar una más grande, como pueden ver. Pero es muy importante que nuestra uñita no tenga, pues sí, como su capita brillosa, que también las cutículas estén repujadas, como pueden ver es un paso pues que yo obviamente aquí como que ya hice, pero la preparación de la uña es súper importante, incluso para aplicar estos sticky tabs, ya que pues eso nos va a garantizar que nuestras uñas como mínimo se queden adheridas 2 días. Una vez tenemos nuestra uñita completamente matificada, vamos a tomar el pañito con alcohol o directamente como la toallita o si el papel que estemos utilizando para limpiarlas, un poco de alcohol y listo. Vamos a remover todo el polvito que nos dejó de haber limado. Y muy importante lo que voy a hacer a continuación, que es limpiar también la uñita press on por la parte de atrás. Recordemos que, bueno, ella puede tener, digamos, suciedad, puede tener grasa, no sé. Entonces también es muy importante limpiar esta parte. Les cuento que yo normalmente pego el sticky tap directamente en mi uña, pero también se puede pegar al reverso o sí, por la parte de atrás de la uñita press on. Así que bueno, como cualquiera de los dos métodos o de las dos formas es válida y el resultado pues va a ser exactamente el mismo. Entonces como pueden ver, miren, aquí lo que voy a hacer es limpiar como esta partecita de la uña. Esas uñitas yo ya las he utilizado, así que es súper importante como hacer una limpieza también de la parte de atrás de la uñita. Entonces miren, aquí voy a pegar ese papelito y esta pinza es súper buena. Esta pincita me ayuda un montón porque ese papelito también tiene como otro plástico en la parte de encima, como pueden ver. Y vamos a removerlo directamente con esta misma pincita para proceder con la aplicación. Luego de que nuestra uñita esté completamente limpia y no solamente eso, sino seca, porque no podemos pegarla si tiene un poco de humedad, vamos a aplicarla. Lo que pueden ver acá es básicamente que yo intento como acomodar la uña de manera que ya quede centrada, ¿verdad? Porque me puede quedar, digamos, torcida, me puede quedar como rara, ¿cierto? Así que vamos a acomodarla que quede súper bien y vamos a aplicar presión de 10 a 15 segundos y eso sería básicamente todo. Así procederíamos con todas nuestras otras uñas. Sin embargo, pues el día de hoy voy a estar usando como un pegamento que es diferente, que es más fuerte y que me va a ayudar a que mis uñitas permanezcan por más tiempo. Aquí quiero contarles que las ventajas de ese sistema de Sticky Tabs es precisamente su fácil aplicación. Sin embargo, pues su desventaja es que las uñitas nos duran muy poco. Hay personas a las que no les duran ni siquiera 2 días. Al principio cuando yo empecé a usarlas solo me duraban un día por alguna razón, no sé. Y bueno, ya ahora me pueden durar incluso 3 días. Sin embargo, um, debes ser cuidadoso, no puedes hacer, no sé, movimientos bruscos. Obviamente, mientras más te lavas las manos, mientras más contacto tienes con el agua, es mucho más fácil que se desprenda. Eh, entonces, digamos que esa es una de sus grandes desventajas, que en realidad tú sientes que, no sé, que la uña se te puede caer, que la uña no está como bien adherida. Y listo, miren, aquí voy a retirar esto de manera súper sencilla con esta herramienta. Sin embargo, esa tampoco es la forma, amores, no es la forma correcta, lo estoy haciendo simplemente porque voy a proceder a mostrarles el otro sistema, pero para remover con sticky tabs también podemos agregar un poco de agua caliente con jaboncito y aceite en un recipiente, meter nuestras manitos ahí por unos, no sé, 15 minutitos y después van a salir súper sencillo. Y listo. Otra ventaja súper grande es que nuestras uñas press-on no van a quedar sucias, no van a quedar con restos de pegamento por la parte de atrás, así que no vamos a tener que hacer otro paso a la hora de limpiarlas. Súper importante. Ahora vamos a los geles que son de secado al aire libre. No se llaman geles, no sé por qué me equivoco. Bueno, son como pegantes, ¿verdad? Pegantes o nail glue de secado al aire. Esto no se seca con lámpara UV y es importante aclarar que no podemos usar base coat, que no podemos usar, no sé, builder gel o cualquier otro tipo de geles para pegar uñas press-on. Sobre todo si son uñas muy, muy oscuras, como por ejemplo esta. Miren, tiene un montón de capas y muchas cosas y eso lo que va a hacer es que la luz ultravioleta no pueda pasar por toda esa superficie y pues nuestra uña no va a curar, o sea, ese producto que pongamos por debajo no va a secar y vamos a poner en riesgo nuestras manos, así que pues nada, no lo intenten, no lo hagan. Ah,
siempre debe ser con estas peguitas o pegantitos de secado al aire libre. Entonces, como pueden ver aquí, este pequeñito que yo tengo es nice, es chévere. Sin embargo, el aplicador no es tan práctico. Yo tengo todos estos que compré en su momento. Miren esta bolsita tan bonita. Am, y listo, son chéveres. Miren, pueden destaparse como por aquí, por este lado. Igual creo que también pueden usarse. Son obviamente mucho más económicos que el otro que trae como la escobita, precisamente porque, pues no sé, supongo que el otro es más difícil, o al menos el tema del packaging. Entonces, precisamente por eso es mucho más caro, ¿verdad? Pero bueno, estos también se pueden usar, estos son súper chéveres. Pues sí, siento que el único problema es precisamente ese, que la aplicación no es muy práctica en comparación de este. Pero bueno, de igual manera funciona súper bien, funciona igual. Y como pueden ver acá, estos productos también los consigo normalmente en Shein, se pueden conseguir en Ali, pero bueno, en cualquier tienda donde vendan cosas de belleza también te van a vender como ese tipo de pegas o pegantes al aire libre para pegar uñas press on. Yo ya me adelanté y me pegué la primera uñita fuera, como, pues sí, sin grabarlo. Así que vamos a empezar pegándonos nuestra segunda uñita, que alerta de spoiler, esa uñita quedó torcida y súper chévere que esto haya quedado grabado para que vean precisamente que hay que trabajar como súper rápido y hay que ser muy preciso a la hora de aplicar esta uñita. Entonces miren, yo aplico una capa de este gel, una capa como una gotita un poquito encima de la uña, pero es importante aclarar que también puede ser aplicar como una gotita directamente por detrás de la uña. Cualquiera de los dos métodos te va a servir. Creo que incluso funcionaría mejor aplicándolo por detrás de la uña press on, pero bueno, yo dije como no, voy a aplicarlo directamente en mi uña. Y miren, como pueden ver, esa uñita quedó torcida, amores. Yo estaba como no, no puede ser, ¿qué voy a hacer? Pero no importa, eso lo vamos a corregir. Después les voy a mostrar que, pues que la quité. No la quité ahí en ese momento, pero sí la tuve que quitar porque la uñita sí se ve muy, muy, muy torcida. Pero quiero mostrarles que la aplicación es sencilla, relativamente, ¿verdad? Aplicamos un poco de este pegante, ponemos nuestra uña, nos aseguramos de que esté bien derecha y listo. Aplicamos presión, lo mismo, 10, 15 segundos y ese pegamento se va a adherir súper bien, es muy bueno en ese sentido. Entonces vamos con la segunda uñita, que esta por suerte no quedó torcida. Nuevamente estoy aplicando una gotita en mi uñita y vamos a posicionar la uña. Me voy a asegurar de que esté haciendo como la presión suficiente y listo. Entonces, miren qué chévere, así de fácil se pega. Y les cuento que ese video lo estaba grabando con sonido, pero después descubrí pues que no me gustaba, que no sé, algo pasó. Entonces hoy estoy haciendo pues como el voiceover, estoy haciendo la grabación del audio aparte y todavía tengo mis uñitas, obviamente, ya van 2 días y yo estoy súper contenta. La idea con estas uñas es que nos duren 2 semanas. Es por eso que podemos agregar incluso más pegante del que yo eché, del que yo puse, puedes poner más. Sin embargo, sí es importante que te asegures de que no es demasiado, ¿verdad? Para que no vayas a tener como derrames, que no se vaya a regar este pegante por el área de cutícula, porque esto es súper fuerte y pues va a maltratar muchísimo tu piel y después va a ser pues no sé, difícil limpiarlo y no lo queremos, así que bueno, simplemente asegúrate de aplicar lo suficiente y que no sé, que no se derrame, pero que tampoco sea tan poco. Creo que esto, como todo, es prueba y error, es practicar, es ver qué funciona y qué no funciona. Por ejemplo, como la uñita que vimos que quedó torcida. También, no sé cuánta presión estamos aplicando, porque si aplicamos muchísima presión, lo que vamos a hacer es como aplastar la uña y ella se va a secar así, como súper aplastada contra nuestra uña y se va a ver antinatural, se va a ver súper raro. Mm, y listo, entonces sin nada, sin miedo al éxito, lo que yo hice aquí fue quitarme esa uña y miren amores, ya me apliqué como otra vez la capita de gel y aquí quiero mostrarles muy interesante, miren cómo queda nuestra uña después de que nos la quitamos o después de que ya sale ese pegante, todo eso va a quedar por la parte de atrás, así que pues aquí yo estoy usando este drill para quitar como todo este tipo de residuo que me quedó. Eso también se puede quitar sí, con agua caliente, hay que dejar las uñas sí, en un recipiente, perdón, con agua caliente, con jaboncito, con aceite, sí, por harto ratito.
Y también podríamos hacerlo con una lima, pero bueno, creo que sería más difícil y es muy difícil acceder como a la superficie de adentro con una lima. Pero bueno, entonces miren, ya quité todo eso con el drill, que no sé, siento que esa es una de las desventajas de este pegante. Precisamente que tenemos que usar alguna otra herramienta para quitar todo esto después, pero no importa, nuestras uñas se van a adherir mucho mejor y por mucho más tiempo. Entonces miren, ya quité todo esto, si como pueden ver se ve bien, ¿verdad? Ah, y listo, la voy a limpiar, voy a repetir el proceso de matificar mi uñita natural. Bueno, no ni tan natural, ¿verdad? Porque tiene una capa de gel. Y listo, aquí estoy súper asustada porque no sé, no quiero que me vuelva a quedar torcida y volver a pasar por el mismo proceso. Entonces, no, tómate tu tiempo, tú tómate tu tiempo, y asegúrate de que tu uñita no vaya a quedar torcida porque pues definitivamente no queremos pegarla torcida. Listo, hora de la verdad. Aplicamos nuevamente un poco del pegante sobre nuestra uñita, posicionamos nuestra uña y listo. Es súper importante aplicar presión, no olvidemos aplicar presión, pero la suficiente. No puede ser mucha, no queremos que nuestra uña quede aplastada, no queremos que quede torcida tampoco. Y listo, en este caso la uñita quedó bien, quedó súper bien. Y nada, un momento para contemplar cómo se ven de tintas estas uñas. Hace rato que no tenía este largo, bueno, que no usaba así como por varios días unas uñas como tan largas. Ah, y siento que, no sé, las manos se ven súper lindas. Es que, no sé, siento que todas las uñas tienen su encanto. Las cortitas se hacen ver la uña linda, no sé, las largas también. Ay, no sé. Creo que definitivamente es mi amor por las uñas. Entonces, nada. Aquí en un segundito me puse las de la otra mano fuera de cámara y listo, aquí quiero mostrarles cómo se ven de preciosas. Estas uñas las hice hace, creo que fue a principio de este año. Fue un diseño que yo misma, no sé, como que, pues obviamente no me lo inventé porque está inspirado en Coraline, pero sí, yo misma como que diseñé y dije, quiero esta uña así, esta otra así, y en fin. Estas uñas son unas de mis favoritas, no sé, me encantan, me parecen muy, muy, muy lindas. Y son unas uñas que, bueno, no vas a conseguir en todas partes. Creo que esas uñas solamente las tiene una persona, que son una chica a las que yo se las hice. Y listo. Entonces nada, aquí pueden ver cómo se ven mis uñitas. Y listo, aquí miren, tengo otro montón de uñas y pues quiero como mostrarles que sí, que definitivamente otra forma es aplicar un poco de este pegante por detrás de esa uñita. Obviamente pues ya no lo vamos a hacer porque pues ni modo, ¿cierto? Pero ah, que sí, que hay diferentes como formas de hacerlo y de pegarlas. Ya para cerrar esta parte, conclusiones finales, los sticky tabs son para un día, 2 días, quieres quitarte tus uñas súper rápido, vas a ir a una fiesta, no puedes usar uñas en tu trabajo y solamente quieres como para una salida. Estos son súper, súper geniales y definitivamente esos son los que necesitas si ese es tu caso. Pero pegantes de secado al aire libre más fuertes como los que te mostré, como estos rosaditos, son para cuando queremos que nuestras uñas nos duren más tiempo y eso normalmente siento que es la mayoría del tiempo y en la mayoría de casos nosotras queremos que nuestras uñas nos duren pues como mínimo más de una semanita, incluso si no las cambiamos mucho, si tenemos pues una colección de uñas press-on o bueno, en fin, si hacemos uñas al menos una semana, siento que está bien. Los sticky tabs no van a durarte una semana, pero también tiene sus ventajas y es precisamente no tener que estar removiendo como todo ese pegante por la parte de atrás de nuestra uñita press on y usar, no sé, métodos adicionales para poder quitarlo. Así que siento que cada sistema ofrece sus ventajas y desventajas y vamos a utilizarlos dependiendo de nuestros gustos personales y también de nuestras necesidades. Y eso sería básicamente todo por parte de las uñitas press on, de cómo me las pego. Ahora quiero mostrarles como unos swatches que voy a estar haciendo de unos geles de la marca Born Pretty. Esos geles son súper bonitos, son ojo de Michi, que me encanta obviamente. Y miren, yo tengo estos corazoncitos que son como muestrarios, no sé, corazoncitos transparentes para precisamente como hacer los swatches y ponerle, o sí, ponerlo como en una carta, yo qué sé, no sé, o yo normalmente lo que hago es ponerlos como pegarlos al frente del gel y así puedo ver como qué color es y no sé, me parece que es mucho más útil, me parece que no sé, te dan como más ganas de usar ese gel o de usar sí, ese color, si sabes como si tienes ahí como una muestra real de cómo es que se ve. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Estos corazoncitos también son de Shein, son muy bonitos y ya van a ver cómo quedan estos geles.
Bueno, lo que yo hago es pegarlos en estos posatips, creo que se llaman posatips. Entonces ahí pego los corazoncitos con esta gomita. Esto es una gomita que usamos también para pegar los tips de, sí, las uñitas cuando vamos a hacer uñitas press-on. Así podemos trabajar pues mucho más fácil. Y ya les voy a mostrar cómo se ve este gel súper lindo magnetizado. Lo que voy a hacer es aplicar primero una capita y voy a magnetizarla y mostrarles cómo se ve de preciosa. Aplicamos nuestra capita y la cámara obviamente no está enfocando, pero miren qué lindo, es muy bonito, es moradito, también tiene como pisos o destellos azules, miren qué cosa tan bonita. Con este imán grande siento que es mucho más fácil magnetizarlo y obviamente estos geles de esta marca también son muy buenos y son fáciles de magnetizar y pues no sé, creo que tienen un efecto que sí es muy llamativo. Este es como una partícula pequeñita, pero es súper lindo. Aquí tenemos otro que se llama Blue Tears y es como transparente. Este gel es súper interesante y de hecho, no sé, ese tono me dejó como loca, que cuadrada, que como wow. Pensé que era azul, pero no sé, al final se ve como rosado, ya van a ver al final. Como pueden ver, miren, es como súper transparente y parece que, no sé, que no fuera nada, pero ya van a ver cuando lo magneticemos cómo se ve de precioso. Aquí estamos magnetizando y miren qué lindo, es súper precioso. Ese destello azul es como, no sé, es como lila, azul, bueno, no sé. Es súper bonito, aquí lo pueden ver. Ya había aplicado como otra capita para que se viera más y miren, es súper bonito. Estoy demasiado, demasiado emocionada de usarlo. Aunque todavía no sé, no se me ocurren como ideas. Quiero hacer algo, no sé, súper bonito. Miren qué cosa tan bella. Listo, amores. Entonces, bueno, obviamente le vamos a dar como dos capitas de gel. Obviamente se tiene que curar. Yo también aplico una capita de top coat. Y listo. Miren, aquí estoy usando la cintita que me llegó en mi haul de Shein, que lo voy a dejar por acá. Esa cintita tiene muchos usos. Bueno, entre ellos, miren lo que estoy haciendo. Aquí recorto como unos pequeños cuadraditos y los voy a pegar en los geles. Eso va a ayudar pues a que ese corazoncito se quede ahí sujeto, se quede ahí pues como pegadito. Y listo. De esa manera, como les decía, es mucho más sencillo y no sé, creo que te animas mucho más a usar los geles, es más fácil, obviamente también si tienes como un salón, así las clientas pueden ver como los tonos. Ah, bueno, no sé, creo que en este caso en los salones lo que hacen es hacer como estos swatches, pero los ponen como en unos libritos o directamente como en uñitas y así las clientas, las chicas pueden ver esos colores tan preciosos y se antojan definitivamente qué quieren y de qué no quieren. Y listo, miren, aquí voy a retirar como esto y vamos a pegar los corazoncitos. Aquí que alguien me explique por qué se ve rosado. Miren, ya les voy a mostrar. Este es el Blue Tears. El último pues que estuve como swatchando. Y miren, miren eso. Yo no entiendo. Se supone que era como morado. Era morado, lila, azul, pero no sé. Y veo como amarillo, verde, rosado. Es súper hermoso. Es demasiado, demasiado bonito. Y voy a mostrarles los otros. Hay como dos que no les quise como mostrar por temas de que este video no vaya a quedar muy largo. Pero miren, mm, uno ya les voy a mostrar los nombres que tienen. En caso de que alguien se antoje, eso lo pueden conseguir, pues no sé, por Ali. Yo los consigo por Ali, pero también los pueden conseguir en la tienda directamente de Born Pretty. Am, y listo, miren qué cosa tan bonita. Ahí tenemos ese, el Blue Tears, que no sé, me tiene loca con esos colores. El otro, el moradito, creo que se llama Blueberries. Y este se llama Auroras. Tiene como un código ahí. Miren, Auroras Cat. Y tiene un código. Y este es como un rainbow. Súper bonito. Ese también quiero usarlo en un próximo video en el que voy a estar haciendo, intentando hacer como estos arcoíris en las uñas. Vamos a ver qué tan fácil es. Pero bueno, eso sería básicamente todo por este video. Espero que les haya gustado. Un momento más para mirar las uñitas. Miren qué preciosas. No sé, las amo un montón. Las uñitas de Coraline son muy divertidas. No sé, me recuerdan que amo esa película un montón. Espero que hayan disfrutado el video, amigos. Sin nada más que decir, bueno, me despido. Gracias por llegar hasta aquí, si llegaron hasta acá. Y listo. No olviden pues que pueden suscribirse, dejar un comentario, cualquier cosa. Eso ayuda mucho al crecimiento del canal. Gracias, chicos. Nos vemos en la próxima. Bye.